Venciendo el último de los temores. Hebreos 4:1 dice: Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hay quienes dicen que en esta vida no se debe temer a nada. En algo tienen razón, el miedo ha causado muchos males, ha impedido muchas proezas, nos ha detenido o nos ha hecho errar. Verdaderamente el miedo en muchos aspectos es algo que no debemos permitir. Pero en medio de ese mensaje de valor, la voz de la Biblia se eleva para decirnos que hay algo que sí debemos temer. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El temor que habla la Biblia es no encontrar el reposo de Dios. Esto sí sería una gran pérdida. Es una pérdida tan grande porque es la pérdida de uno mismo. En eso sí debemos temer. Lo que significa esta frase es que nos debemos asegurar de que verdaderamente somos salvos, es decir, gozamos de un estado de gracia y de perdón ante Dios. Esto es algo con lo que no debemos bromear y no debemos posponer para encontrar una solución. La palabra temer nos debe llevar a actuar hoy, inmediatamente, para solucionar la pérdida de nosotros mismos. Y la única solución a ese temor es la fe. En otras palabras, sin la fe bíblica, ese temor permanece. Pero con la fe bíblica, con la fe de salvación, ese temor desaparece y es vencido. El temor sobre no haber alcanzado el reposo de Dios está presente cuando confiamos en nuestras buenas obras, en nuestra religión, en que no somos tan malos, en lo cuantioso de nuestras ofrendas o servicios, en nuestras limosnas, en nuestra autopercepción de que no somos tan malos. Todo esto no puede quitar el temor de no haber alcanzado el reposo de Dios. Por esto lo único que quita ese temor es la fe bíblica. ¿Qué hemos hecho nosotros con la fe bíblica? Lo primero que debemos asegurarnos es recibir la palabra de Dios como fue escrita. Si tenemos predicadores que ya no predican la Biblia, sino que predican otras cosas, si se han alejado del mensaje de salvación por fe y por gracia, entonces debemos temer. Si notamos que las predicaciones que escuchamos dan interpretaciones extrañas a la Biblia, entonces debemos temer. Si hay predicadores que se enfocan en el éxito terrenal, entonces debemos temer, porque las buenas noticias del Evangelio son las únicas palabras por las que podemos ser verdaderamente salvos, y debemos buscar las palabras verdaderas del Evangelio. Por esto el siguiente versículo, Hebreos 4:2, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que lo primero que debemos ver es que los predicadores que oímos verdaderamente enseñan el Evangelio de la gracia de Dios y la fe en la obra de Jesucristo para que seamos salvos y perdonados. Y entonces debemos creer a ese mensaje. Si creemos a ese mensaje, si confiamos en el mensaje del Evangelio de la obra de Cristo, entonces somos salvos. Por esto el autor de la epístola dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo. Es decir, aquel temor de no entrar en el reposo de Dios desaparece, porque desde este tiempo en vida podemos entrar en el reposo de Dios. Solo creer es lo que nos dice este texto. Debemos temer a todo aquello que ponga nuestra fe en algo diferente a Cristo. Debemos creer al Evangelio verdadero, al que es bíblico y que pone nuestra confianza entera no en ninguna obra de nosotros, sino solamente en la obra de Jesucristo. Debemos huir con temor de los que se desvían, de los que cambian las interpretaciones bíblicas, de los que modifican las enseñanzas,
de los que ponen el énfasis de su mensaje en las personas en lugar de en la persona de Jesucristo. Hay evangelios centrados en nosotros mismos. Nos dicen que seremos grandes hombres, aunque digan grandes hombres de Dios. Nos dicen que seremos en gran manera espirituales, que seremos en gran manera usados, que seremos en gran manera bendecidos, que seremos en gran manera enriquecidos. En general, muchos evangelios lo que hacen es la exaltación del hombre. Esos evangelios solo usan algunos textos bíblicos para que nos volvamos a centrar en nosotros. Debemos temer a esos evangelios, pues el mensaje verdadero de la Biblia solamente exalta a Cristo y su obra. Solo pone nuestros ojos en Él, en Cristo. Ciertamente habrá cambios en nosotros, porque ese evangelio nos salva, nos santifica, nos corrige, nos enseña a madurar, pero solo por mirar a Cristo, solo por mirar su obra y su gloria, y por poner nuestra esperanza en Él. Por eso este texto dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de Dios. Los que hemos creído en Cristo, en su obra, en su persona, entonces entramos seguramente en el reposo de Dios. Notemos cómo el Señor habló de estas cosas. En Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así es este temor de quedar fuera del reposo de Dios, que aún los más valientes de los hombres experimentarán el lloro y el crujir de dientes. Veamos que la Biblia no juega con este asunto. Es muy serio, porque quedar fuera del reposo de Dios conlleva un juramento divino. Es decir, que quienes queden fuera después no podrán entrar, porque la puerta se cerrará. Por eso en Hebreos, en los siguientes versículos dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué significa esto? Significa una puerta cerrada, que ya no se podrá abrir porque hay un juramento divino. Por esto es que este temor nos debe llevar a que hoy mismo nos aseguremos de nuestra salvación. Por esto es verdad que un mensaje de temor no le gusta a nadie, pero quienes se nieguen a pensar en la seriedad del mensaje del Evangelio enfrentarán estas cosas después. Y quienes oigan hoy el mensaje del Evangelio y lo crean y le entreguen su corazón a Jesucristo y confíen en su obra, en su cruz, en su resurrección, ellos disfrutarán el perdón y la gracia de Dios. Ellos entrarán al reposo de Dios desde hoy. Es mejor temer ahora, entender la importancia de este mensaje ahora y creer desde este momento. Eso es mejor que rehusarse a creer y rehusarse a entender la importancia de este mensaje desde hoy. Muchos seguirán posponiendo. Pero, ¿qué pensaríamos nosotros de alguien que desafía a la muerte arriesgando su vida, ya sea en el agua o en el fuego o con las fieras? ¿No diríamos que arriesga demasiado? ¿Que ninguna ganancia económica podría compensar el riesgo que asume? Pues a veces parecería que nosotros somos más osados si no nos preocupan los tipos de predicaciones que oímos, o si creemos cualquier cosa, o si solo confiamos en una religiosidad humana o posponemos nuestra salvación. Muchos quizá dicen después habrá oportunidad. Seríamos más osados que aquellos que creen que pueden sobrevivir grandes peligros. Hoy debemos dejar esa osadía sin sentido. Debemos rendirle nuestro corazón y nuestra vida a Cristo. Él murió por nosotros, pagó el precio completo de nuestra salvación. Un gran precio para que nosotros solamente creamos y confiemos en su obra. Él subió a una cruz para que por la fe podamos levantar nuestros ojos y mirarlo a Él, porque Él está ahí pagando el pecado de todos nosotros. Por tanto, este texto que estamos leyendo dice,
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quizás en la vida hemos ya logrado vencer muchos temores, pero el único que lo puede quitar es Cristo. Si le abrimos el corazón sinceramente, Él ciertamente pondrá la seguridad de que somos perdonados en nuestro corazón y nosotros entraremos en su reposo desde ahora. El último de los temores habrá sido vencido por la fe del Evangelio. Entreguémosle hoy nuestra vida a Cristo. Confiemos en Él desde hoy. Confesemos ante Él nuestros pecados. No solo pidámosle perdón, sino confiemos que la respuesta a nuestra súplica es aquella cruz, donde Él carga nuestros pecados y por medio de su obra y por su gracia solamente nos permite entrar hoy en su reposo. Que Dios los bendiga. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con Él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo.
recuerdo de la redención. Es lo